Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 28 del Santo Evangelio según Mateo. Este capítulo comienza con el tema la resurrección de Jesús. Y dice la palabra de Dios que al amanecer el primer día de la semana, esto es el domingo, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, fueron al sepulcro donde habían introducido el cuerpo de Jesús. Tan pronto llegaron, se presentó un fuerte terremoto, porque un ángel de Dios bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. Y dice la palabra de Dios que el ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Cuando los soldados vieron el ángel, temblaron de miedo y quedaron como muertos. Y dice la palabra de Dios que el ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que ustedes están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como lo dijo en su palabra. Y luego le dijo: vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y siguió diciéndole el ángel a las mujeres: vayan pronto y díganle a los discípulos que Jesús ha resucitado y que va a ir a Galilea antes que ustedes, y allí lo verán. Y dice la palabra de Dios que las mujeres salieron corriendo a darle la noticia a los discípulos. Y cuando iban en camino, Jesús se le presentó a ellas y las saludó. Y ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Y él les dijo: no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque tanto María Magdalena como María, la madre de Santiago y José, y los soldados que estaban cuidando el sepulcro donde habían introducido el cuerpo de Jesús, dan testimonio, testifican que Jesús resucitó. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Pero además, cuando María Magdalena y María, la madre de José y Santiago, iban a darle la noticia, la buena noticia de la resurrección de Jesús a los discípulos, Jesús se le presentó a ellas y las saludó, y ellas le abrazaron los pies. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es que no hay duda de que la resurrección física de Jesús fue una realidad. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 28 del Santo Evangelio según Mateo, lo que contaron los soldados. Y dice la palabra de Dios que mientras María Magdalena y María, la madre de José y Santiago, iban a contarle a los discípulos de Jesús lo que había acontecido, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y les contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había acontecido. Y los jefes de los sacerdotes se reunieron con los ancianos del pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, y decidieron darle mucho dinero a los soldados que estaban cuidando ese sepulcro donde estaba el cadáver de Jesús, a quienes le advirtieron: ustedes digan que durante la noche
Mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús. Y si el gobernador romano se entera de esto, nosotros los convenceremos y a ustedes no les pasará nada. Y dice la palabra de Dios que los soldados recibieron el dinero que le entregaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos, e hicieron todo lo que ellos le dijeron. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque el hecho de que los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo le dieran mucho dinero a los soldados que estaban cuidando el sepulcro donde habían introducido el cuerpo de Jesús, para que dijeran que cuando ellos se quedaron dormidos, o cuando ellos dormían, mejor dicho, los discípulos de Jesús fueron y se llevaron el cadáver de Jesús. Esto demuestra, hermanos y hermanas, que la resurrección física de Jesús fue una realidad. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 28 del Santo Evangelio según Mateo. El encargo de Jesús a los discípulos. Y dice la palabra de Dios que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Y Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque dice Jesús que Él no dice ni hace nada por su propia cuenta, que todo lo que dice y hace es porque su Padre se lo indica. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y les dijo: vayan y visiten a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que Jesús les dijo a sus discípulos y con ellos a nosotros es que visitemos a las gentes de todas las naciones y le enseñemos la palabra de Dios, para que la gente que la reciban y la pongan en práctica se limpien de pecados, y a quedar limpios de pecados reciban el bautizo del Espíritu Santo, y al recibir el bautizo del Espíritu Santo queden facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a sus discípulos y le dijo: bauticen la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque solamente reciben el bautizo del Espíritu Santo los hombres y las mujeres que hacen la voluntad de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y siguió Jesús diciéndole a sus discípulos: y enséñenle a la gente a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que Jesús les dijo a sus discípulos y con ellos a nosotros es que debemos obedecer la palabra de Dios, que debemos hacer la voluntad de Dios para volver al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y por último, Jesús les dijo a sus discípulos: por mi parte, yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque el Espíritu Santo representa al Padre y al Hijo en este mundo. Recuerden ustedes cuando Jesús les dijo a sus discípulos que iba al Padre y hablaría con él para que le envíe el Espíritu Santo, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En este mundo, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, representa al Padre y también al Hijo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 28 del Santo Evangelio según Mateo. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.